Bienvenidos a un nuevo diálogo bicentenario. En esta ocasión, el tema es convocante de manera diferente, o por lo menos eso programamos. Artigas no fue uruguayo, el hombre que se convirtió en mito fundador. Decir que Artigas no fue uruguayo parece agresivo, pero de alguna manera es decir, este hombre fue antes de que el Uruguay existiera como nación, y cuando el Uruguay existe como nación, y está la discusión si primero el Estado, luego la nación o ambos a la vez, precisó indudablemente un mito fundador, un pater, una figura referencial. A partir de allí se apropia de ese hombre que de alguna manera había actuado en otro tiempo, que no era exactamente el del Uruguay. ¿Cómo se construye un padre fundador? Para responder esa pregunta gigantesca y para que no nos olvidemos nunca de que la construcción es parte de la forma en que somos y tenemos identidad, hemos invitado a dos compañeros de lujo para esa tarea. José Rila, Pepe. Hay tantos Pepes en la vuelta en estos tiempos, el Pepe Artigas, que se me va a escapar Pepe de vez en cuando, así que yo ya advierto. José Rila, historiador de fuste, que no precisa presentación, que a partir de su tesis doctoral nos dio una lección magistral de cómo la historia y la historiografía se reúnen en torno a una figura emblemática y cómo se construye el relato del pasado. Y Gabriel Pelufo, el director del Museo Blanes, el hombre que custodia los bienes plásticos más importantes de este país, o por lo menos parte de un acervo muy importante, y que además ha tenido siempre la virtud de saber comunicar a ese museo y a todo lo que pasa por sus manos con la gente, que no es poca virtud, saber comunicar y saber que hay una didáctica de la plástica. Hoy nos va a explicar desde la plástica cómo se hace el rostro, cómo se construye la épica, cómo se lee un monumento ecuestre gigantesco que atraviesa eternamente el jinete cierta plaza. Bueno, hay una explicación desde la plástica que Gabriel la va a dar hoy. Yo diría, Pepe, empezamos contigo. Cuando escribiste ese capítulo magistral de tu libro, El padre nuestro Artigas, buceaste en eso que casi todos conocemos con el nombre de leyenda negra, ¿no? Esos orígenes en los cuales el nombre de Artigas era una especie de mala palabra, estaba relatado desde la historiografía argentina, lógicamente con toda la carga negativa que tenía la historia argentina para con el hombre que lideró el comienzo del desprendimiento de una provincia que ellos sentían como propia. El padre nuestro Artigas es el título del himno Artigas que todos aprendemos en la escuela, ¿no? Es el himno que escribió por allá por el año 42, 43, Ovidio Fernández Ríos, probablemente un himno con una pretensión muy fuertemente laica, pero religiosa, si cabe esta ambigüedad, ¿verdad? Porque se trataba de armar una religión cívica que tuviera al Padre nuestro, sustituyendo la oración católica, dentro del marco general de un Estado moderno, etcétera, etcétera, ya en plena restauración vallista. Pero tú hablabas de la leyenda negra, porque, claro, poco antes de que Artigas fuera empujado al Paraguay, donde se va a quedar allá, y eso lo sabés muy bien tú, tantos años, 30 años, ¿no? Sin noticia casi, ¿verdad? No tenemos pistas. Tú escribiste un libro de 400, 500 páginas sobre la vida de José Artigas en el Paraguay y no tenemos casi evidencia de su presencia, una carta, un mensaje de amor, algo alguna cosa política, nada. A mí me genera una gran perplejidad ese Artigas, pero poco antes de que fuera empujado a Paraguay ya estaba plenamente instalada en Buenos Aires lo que después Pivel Devoto llamó la leyenda negra, ¿verdad? Que era el peor de los Artigas probablemente concebible, ¿verdad? Aquel dueño del teatro de la anarquía, aquel bárbaro salvaje, aquel que se hacía seguir por los más ignorantes, los más pobres, los más desgraciados. El Atila de América Latina. El Atila de América Latina, el conductor de los artigueños, ¿verdad? Como decían los hermanos Robertson, o uno de los Robertson, no me acuerdo cuál de ellos. Artigueños, los artigones. Los artigueños, que eran los seguidores de Artigas, que eran unas bandas de salteadores de los campos, de lo que iba quedando, y además,
bueno, un empecinado, un terco, un intransigente, un torpe desde el punto de vista político. Ese es el Artigas que queda armado sobre fines de la década del 10 y comienzo de la década del 20, ¿verdad? Con la pluma de Funes, ¿no? Con la pluma de Mitre. De Mitre, después Mitre le va a dar a todo eso un volumen, una consistencia histórico-literaria importante. Sarmiento va a hacer lo suyo de manera probablemente notable, ¿verdad? Desde el punto de vista estilístico, ¿no? Sí, no hay, o sea, con elementos suficientes como para persuadir, ¿verdad? A muchos en ambas orillas, ¿no? Tanto que, bueno, nadie se anima a hablar de Artigas o a invocarlo o a evocarlo cuando los 33 hacen su gesta que inicia la última etapa de la emancipación. Más vale no mentarlo porque era una señal probablemente de desprestigio. Bueno, Pivel, en parte con la ayuda de la investigación histórica que se desarrolla con mucha fuerza a fines de los años 70, la década del 80 en particular, con la obra de Eduardo Acevedo, que fue una obra bastante paciente, meticulosa, demoledora en gran medida de la leyenda negra, empieza, denuncia en el entorno de los años 50, del centenario de la muerte de Artigas, aquello que desmonta, digamos, la leyenda negra. ¿Qué es desmontar la leyenda negra? Es reconstruir las condiciones a partir de las cuales aquella leyenda había sido posible. Alegato es el nombre, no es una figura jurídica. El alegato es una figura jurídica. Voy a hacer la defensa de este hombre que hace. Un abogado, ¿verdad? Hace su alegato basado en la documentación que a su vez estaba tomando un cauce, un torrente desbordante, porque hacia fines de los años 40, por ley, como corresponde en el Uruguay, sí, se crea lo que se llama el Archivo Artigas, ¿sí? Que es un verdadero documento, pero a la vez es un monumento, ¿verdad? De la historia y de la historiografía uruguaya. Ya creo que va por el volumen 32, 33, no me acuerdo bien. Por el 37. O 37, bueno, yo le perdí la Hay pista, gente que ha entregado décadas de su vida a ese archivo. Exacto. Décadas de su vida. Y es un hombres y mujeres monumento, que han trabajado exclusivamente en eso por 40, 50. Y es probable que ya no se pudiera decir con tranquilidad que no hubiera sido posible la construcción de una leyenda negra, digamos como aquella, sin teniendo sobre la mesa el enorme dispositivo documental que aporta hasta el día de hoy el Archivo Artigas, que permanece allí, ¿verdad? Como un monumento. A veces lo miramos con mucha atención, lo escrutamos, y otras veces pasamos de largo, como con los monumentos, y ni lo miramos, ¿verdad? Yo creo que es con ese gran aporte documental, por un lado, con el esfuerzo de una historia cada vez más profesionalizada, por otro lado, y con el deseo, para llamarlo de algún modo, generado en ámbitos políticos, en ámbitos culturales, en ámbitos intelectuales, de hacer de Artigas, esto que sirve de título a nuestro programa, ¿verdad? Un héroe nacional uruguayo. Yo no lo discutiría de manera tan militante, ¿verdad? De repente hace 15 años sí, ¿verdad? Pero ahora ya no, cambiaste. Ahora creo que Artigas no lo era, desde luego que no lo era, pero lo hemos hecho un uruguayo. Lo hemos hecho, y si lo hemos hecho, de algún modo lo era. Es un poco raro esto, pero... Por aquello, por aquello de que todo documento es falso y verdadero a la vez. Claro. O sea, si no fue, bueno, en ese intento de construirlo de esa manera, hay una verdad de la época y del momento histórico. Hay muchos pliegues allí para ver, ¿verdad?, en ese proceso. Bueno, no es casualidad que estemos en la Biblioteca Nacional, ¿no? Es un dato que no dije cuando comenzó el programa. Esa biblioteca que abre solemnemente el padre Larrañaga en 1816, que es parte de las fiestas mayas, ¿no? Que se hace con donación de material de los pocos hombres que en aquella época tenían bibliotecas importantes, y que Pérez Castellanos, entre otros, un aficionado a la agricultura, un estudioso como pocos, y el pobre y propio padre Larrañaga, que donó parte de su biblioteca. Aquí tenemos algunos de los ejemplares más antiguos
que se preserva muy especialmente. Estamos cerca del despacho de la dirección, esto no está abierto habitualmente al público, y tenemos allí en el fondo, ustedes lo deben ver mejor que nosotros, que tenemos que girar para hacerlo, unos solemnes sillones de lo que se suele conocer como colonial americano, que pertenecieron al filósofo Bas Ferreira. En este sitio entonces, que nace en medio de toda esa renovación y revolución que Artigas y el artiguismo protagonizaron, elegimos hacer el programa hoy. Y ahora vamos a ver cómo se acompasa la plástica a esto que Pepe ha dicho, ¿no? Hay una leyenda negra, no hay iconografía para la etapa de leyenda negra. Sí hay cuando la necesidad de desmontar la leyenda negra aparece, ¿no? Sí, yo creo que ya Tomás Diago había, hacia 1860, había propuesto reivindicar la imagen de Artigas. Y no es casualidad que Carvajal, el pintor que va a estudiar a Europa, haga un viejo Artigas basado en el grabado conocido del dibujo, sobre el dibujo de Marseille, justamente en el 65, 64. O sea, hay un primer momento ahí, ¿no? Que yo destacaría, que queda un poco aislado de la reivindicación que planteaba José Rila del 70 y de fines del 70 en adelante, ¿no? Ahora, ya en el año 1870, Andrés Lamas, el uruguayo diplomático, escritor, antirrosista, etcétera, que ya había vuelto de Brasil y estaba viviendo en Argentina y era dueño prácticamente de los telégrafos de Argentina. Tenía una compañía multinacional en ese momento de telégrafos. En el 72 la consagra a nivel regional. Pero en el 70 le pide por carta a Blanes, tenía una muy buena relación con Juan Manuel Blanes, con el pintor. Le pide por carta que Blanes le haga una imagen de Artigas. Y Blanes le contesta en una carta, que yo ya tenía escrito textualmente acá, le dice: ¿usted quiere al héroe de las piedras o al viejo del Paraguay? O sea, esta es una primer problema de todo aquel que se propone hacer el cuerpo de ese mito, porque en definitiva el idiomito, lo que llamaba Abril Trigo el idiomito, es un poco ese conglomerado simbólico referido al fenómeno Artigas, pero ¿cómo lo corporizamos? ¿Cómo lo representamos? En definitiva es un problema de imagen, de representación, de construcción de imagen. Entonces ahí tiene que ver el cuerpo, ahí es un tema estrictamente corporal. Entonces estamos hablando del viejo del Paraguay o del Artigas de 50 años. Claro. Y entonces le agrega a Blanes: el retrato de Artigas no está concluido porque, teniendo que tomar mucha menudencia de una hija de Artigas, que está aquí, y estando esa señora muy distraída en las cosas blancas y las cosas coloradas, cosa que lo muestra a Blanes como lo era, bastante partidario de la política de fusión, ironizando sobre ambos partidos, no ha podido destinarme una sesión que yo necesito. Él se estaba basando en la fisonomía de una hija y en el grabado conocido para construir esa imagen de un Artigas joven. Y le agrega: de otro modo ya tendría usted ahora su Artigas físico. Así se lo dice en la carta. Me pareció interesante justamente esta idea del cuerpo, porque en definitiva es una mentira. Quiero decir, no es una mentira, es una ficción, que no es lo mismo. ¿Verdad? O sea, que no es lo mismo, es muy bueno discernir la diferencia, ¿no? Es una construcción en base a datos de la realidad y a necesidades colectivas, con lo cual se construye una ficción. Y Blanes la construye en esos dos pequeños dibujitos a carbonilla que ahora estamos viendo, que se encuentran en el Museo Histórico Nacional, de Artigas de frente y Artigas de perfil, que fue muy reproducido en sellos y demás desde principios del siglo, ¿no?
Están junto al Carvajal. Están junto al Carvajal. Puede ser, no recuerdo, hace tiempo que no voy al museo, los han cambiado, sí. Los han cambiado. Ahora, en el año cuando empieza, digamos, esto es en el año 70 que le pide Lamas y las carbonillas las termina aproximadamente después de hacer la fiebre amarilla, en el 73 aproximadamente, hace esas carbonillas. Ahora, estamos ya en el periodo, de los escritos de Bauzá, en fin, donde hay un cierto vuelco en un sentido proartiguista, aunque todavía en la década del 70, Domingo Ordóñana, el presidente de la Asociación Rural, era un acérrimo enemigo de reivindicar esa imagen. Sobre todo porque, yo creo, ustedes lo dirán con mucho más autoridad que yo, pero creo que también esos historiadores, Zorrilla de San Martín, Bauzá, el propio Acevedo Díaz, de alguna manera reivindican esa imagen de Artigas, pero también la alaban de todo lo que tiene que ver con federalismo, con reforma agraria, ¿verdad? O sea, de alguna manera también filtran ciertas cosas, ¿no? Justamente lo que más Ordóñana le resultaba significativo de Artigas era el reglamento de tierras, y era por lo cual se oponía a que fuera reivindicado. Es que demoró en llegarse a ese Artigas, ¿no? Demoró incluso en conectarse las instrucciones del año 13 con Artigas. Durante mucho tiempo fue primero el guerrero, el guerrero con razones y no el estadista. Claro, el estadista se va descubriendo posteriormente, también todo lo que se descubre es también una construcción, convengamos, ¿no? Cuando el país se va tornando más democrático, el demócrata va primando sobre los demás. Exacto. Y cuando hay reivindicaciones de tipo agrario importantes, que van a ser sobre todo bandera de la izquierda, hay un estudio pormenorizado sobre, qué fue lo que dijo respecto a la tierra, qué es lo que pasa con el reglamento, lo reivindico, ¿cómo? Muy interesante la mención a esa actitud de Blanes, con ironía respecto a quien se entretenía entre colorados, las cosas blancas y las cosas blancas y cosas coloradas, porque me parece que eso, sin querer o no, remite a una cuestión que tiene mucha relación con la construcción del artiguismo, la construcción histórica, pero también la construcción imaginaria del artiguismo. Artigas fue zona de discordia durante mucho tiempo. Tal vez fue Oribe en su Villa de la Restauración el que se animó a ponerle a la calle central de la villa General Artigas, aún habiéndolo abandonado Artigas, desencantado totalmente Oribe de Artigas y del artiguismo. Cruzó el Río de la Plata. Se fue a Buenos Aires, digamos, nada más y nada menos que a Buenos Aires, ¿verdad? Oribe. Pero es el primero que dice... Con Bauzá. Claro. Oribe con Bauzá. Con Rufino, ¿no? Con Rufino el padre del historiador, y con la Trinidad Guevara. Y con Trinidad, con la actriz. Los con tres Trinidad, en un se barco. fueron y lo abandonaron, ¿no? Después, en plena época de la Villa Restauración, allí aparece la figura de Artigas como parte de un fugaz nomenclator, ¿verdad? De una ciudad sitiadora como era la Villa Restauración o lo que rodeaba el Cerrito. Pero durante mucho tiempo es zona de discordia, no de concordia, ¿verdad? Ahora, ese Artigas que aparece en la Villa Restauración quizás tiene que ver también con la oposición a Montevideo, porque de algún modo Montevideo fue siempre el anti-artiguista. Claramente, a pesar de que él había nacido allí. Era una forma de marcar su anti-Montevideo. Exactamente, ¿no? Entonces está el uso, ¿no?, que se hace de una figura que probablemente en los círculos del gobierno del Cerrito y del País Blanco, digamos, rosista, tenía una resonancia diferente al que pudiera tener en Montevideo, en el gobierno de la defensa, en esa mirada a Europa, ¿verdad?, a la civilización europea. Entonces se entiende, se explica. Por algo Mitre dice, Artigas el padre ilegítimo de Rosa. Ilegítimo de Rosa. Es el padre del otro. Algo de eso había, ¿no? En un sentido, si se quiere, de transposición de significado.
Lo que digo que después vienen años de silencio. El antecedente de Tomás Diago me parece importante, muy importante, pero esto de no blanco, no colorado, porque en el fondo en el Artigas y en el artiguismo del siglo XIX, que se transforma en una zona de relativa concordia, pasa de la discordia a la concordia, después va a pasar a ser otra vez de la discordia, pero pasa a la concordia. Hay que limarle las aristas más molestas. Para que pueda representar Para a que todos. pueda efectivamente ser una zona de concordia. Quitarle, y a todos les ha pasado más o menos lo mismo, a José Pedro Varela también le ha pasado lo mismo. ¿Verdad? Para que se transforme en una zona en medio de concordia hay que olvidarse de un montón de cosas, ¿no? Capaz que a todos nos pasa algo así en nuestra vida más minúscula en comparación con esas, ¿verdad? Pero tenía una gran ventaja Artigas, que era la de no haber sido, por razones cronológicas, ni blanco ni colorado, por haber estado antes de los blancos y los colorados. Ambos bandos y después partidos políticos podían reivindicarlo o ponerlo en su linaje, en sus antecedentes. Es decir, bueno, es de todos, pero es de todos porque no es ni tuyo ni mío. ¿Sí? Ni blanco, y de alguna manera Andrés Lamas, que era también un militante de la política de fusión, le pide ya a fines de los 60 a Artigas esta imagen a Blanes esta imagen de Artigas. Esta imagen de Artigas, yo quería ir al hecho de que Ordoniana, en esas vueltas de los 70, cuando Blanes ya había tenido la idea de hacer algo sobre el desembarco de La Valleja, es el que lo entusiasma para que no toque el tema de Artigas y haga así el tema del desembarco, a pesar de que no tenía en ese momento un respaldo político para hacerlo. Y Blanes se larga a hacerlo por su cuenta, sin subsidio oficial, pide un subsidio oficial para pintarlo en Italia, no se lo dan, etcétera, etcétera, y se larga a hacerlo por su cuenta. El tema, me derivé ahora por el tema del desembarco, pero que tiene que ver con justamente la presión de Ordoniana antiartiguista, ¿no? Ahora, cuando vuelve Blanes de Europa, ya, bueno, durante el periodo de Santos, allí hay un momento de reivindicación ya gubernamental de Artigas, donde Santos pone un monumento a Artigas que yo hasta ahora no he podido averiguar quién fue el autor, en la Plaza Independencia, en el mismo momento en que hace en el año 81 y en el año 1882 pone la piedra fundamental del monumento, destinando 80.000 pesos a que eso se va a hacer, que dará lugar después al concurso del siglo XX. Pero pone cerca de donde ahora está la Puerta de la Ciudadela, porque del otro lado estaba el monumento a Suárez, pone una cabeza de Artigas que hay documentación sobre la existencia de esa cabeza, pero no conozco el autor. Una cabeza y no el jinete que se ve en la revista. Un busto. En la revista del año, que ese jinete es de Blanes, se lo trata de vender a Santos y no tiene suerte. No tiene suerte. Eso el Blanes en el año 86, cuando pinta la revista 1985, introduce en la revista un Artigas hecho por él, sobre un pedestal en el mismo lugar donde hoy está la Artigas de Sanelli, pero mirando hacia el puerto, hacia la calle Sarandí. Mirando al revés y muy afrancesada en toda la pose, ¿no? Ese Artigas quería Blanes que lo hiciera su hijo, Juan Luis, que lo estaba formando como escultor. Ahora, creo que en ese momento había de Santos hay un ambiente, por el lado de la historiografía y también por el lado de cierta conciencia colectiva entre los intelectuales, de reivindicar a Artigas. Ahora, allí es justamente José Cándido Bustamante, de alguna manera, el que está atrás de Santos, diciéndole hay que reivindicar la historia, ¿no? Hay que construir un discurso ideológico a esta altura de la vida. Y para eso tenemos que ver la historia y tenemos que apoyarnos en el pasado. Y entonces ahí aparece en 1882 el pedido que el Senado le hace a Blanes de que haga un Artigas de cuerpo entero de tamaño natural. Artigas recién venía de Europa, estaba con otras preocupaciones.
preocupaciones personales, es la misma época que entabla su relación con Carlota Ferreira aproximadamente, y no tiene muchas ganas de hacer esa obra. Él ya tenía las 2 carbonillas hechas y tarda bastante en hacerlo, da frecuentes excusas al Senado de que no lo ha podido hacer este año, lo va a hacer el año que viene, etc. Lo entrega 3 o 4 años después, inconcluso. Ese es el Artigas que conocemos, que está en el Museo Histórico Nacional, que es Artigas en la Puerta de la Ciudadela. Bueno, es el Artigas, según el propio Blanes dice, en 1815. O sea que es el año en que Argentina le ofrece, ¿verdad?, a Artigas tener independencia de la provincia y Artigas se niega. Es decir, está reivindicando a un Artigas nacional, Blanes, colocándolo, situándolo en el mismo año en que Artigas se niega a la independencia de la provincia. Y fue el año en el que se negó sistemáticamente a venir a Montevideo. Y claro, que no venía a Montevideo. Nunca vino, nunca estuvo en la Puerta de la Ciudadela. Bueno, ese cuadro no tuvo mayor trascendencia pública, digamos. Se mantuvo dentro del ámbito parlamentario y demás, y se empezó sí a reproducir en el siglo XX. Hay un decreto de 1923 que especifica los Artigas oficiales, entre los que está están todos los de Blanes y están también los de Blanes Viale y el de Carlos María Herrera. Como que hay Artigas que se pueden poner en las oficinas públicas y Artigas que no. Y otros no. Pero todavía, ya a esa altura había muchos Artigas. Pero había muchos todavía, ¿no? El de Valenzani, ¿no? Que es terrible, ¿no? Que es genial, porque el de Valenzani es Artigas recostado en un árbol. Sí, mirando al río, una pose casi mirando sensual. Al río, pero ¿qué muy pasa? calvo. Que no está mirando al río porque tiene una rama acá adelante y lo que tiene colgado en la rama es el sombrero. O sea, está así mirando su propio sombrero. Es muy curiosa la imagen, muy ingenua aparte. No sabía que era el padre de la patria todavía. Sí, no era todavía. Son Artigas como regordete de piernas, además. Es de la década del 60. Ahora, yo creo que aparte, bueno, de este episodio, ¿no?, que yo refería de que lo hace en el año en que Rivarola ofrece la independencia, el Artigas que queda como en suspenso a partir de ese decreto ahí se me van los nombres de golpe de la cabeza, de Santos, que queda en suspenso hasta que reglamenta la ley Valle en 1906 y allí se abre el concurso para hacer un Artigas ecuestre en la Plaza Independencia. Ese concurso se basaba en un texto literario que era la epopeya de Zorrilla San Martín, que se le encarga a Zorrilla para eso. Vaya bases del concurso, ¿no? Un libro que se tenían que leer, pero que en realidad es la fase del concurso y que muy pocos, creo yo, la deben de haber leído, ¿no? Porque los que se presentan a ese concurso, que yo he anotado los nombres acá porque si no, no los recuerdo, los que se presentan a ese concurso por invitación son el arquitecto y escultor austríaco Wilhelm Sieb, el escultor alemán Gustav Eberlein y el italiano Ángel Salegni junto con el uruguayo Juan Manuel Ferrari. Son estos 4 los concursantes. Evidentemente que el jurado, por distintas razones, es un jurado allegado a Valle y deja fuera al austríaco y al alemán. Seguramente no conozco los bocetos de estos no dos. quedó registro de eso. Aparentemente no, yo por lo menos he buscado y no he encontrado, pero seguramente eran los más ajenos a... Además, se pedía especialmente que el pedestal tuviera un friso que se refiriera a la historia de Artigas, para que no quedara descontextualizado, algo que Zanelli no hace. El único que hace esto es Ferrari. Juan Manuel Ferrari era hijo de Juan Ferrari, italiano, que había hecho el monumento de la Florida de 1879, que se inaugura en 1879. Sí. Y había estudiado en Italia,
con Ettore Ferrari, otro escultor, pero ya en una época de la enseñanza de la escultura italiana no tan académica como era su padre, sino con más influencia romántica y con ciertos elementos simbolistas, en fin,